Y ya estamos con Felipe Polié, el director del INJU. Estaremos hablando de salud mental porque, bueno, vienen llevando a cabo esta campaña con gran repercusión a nivel nacional, ni silencio ni tabú. Gracias por acompañarnos, Felipe. Un gusto estar por acá, gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Bueno, hablemos en un principio de los resultados de esta campaña. ¿Cómo les fue? Bueno, para nosotros realmente fue un verdadero éxito la dimensión que tomó en un tema del cual es difícil tal vez meterse a priori desde un lugar como el INJU, ¿no? Cuando comenzamos a diseñar en el 2021 lo que íbamos a hacer en el 2022, teníamos clara la definición de la importancia que tenía el tema para el público al cual nos debemos, ¿no? Adolescentes y jóvenes del Uruguay, para el cual existe un Instituto de la Juventud en el organigrama del Estado, pero nos costó mucho encontrar cómo abordarlo desde el lugar que nos compete, que es desde un espacio que no es desde la asistencia en salud mental, pero sí es un espacio desde el cual es interesante promover acciones que involucren a los adolescentes y puedan incidir también en otros organismos, tanto públicos como privados. Y mirándolo desde ese sentido, creo que la estrategia del 2022 fue realmente exitosa porque nos permitió posicionar el tema en la agenda pública o aportar un granito de arena para que ese tema no salga de la agenda pública. En el marco de lo que fue la estrategia de comunicación el año pasado, se desarrolló en el mes de diciembre una campaña de bien público, una campaña además que tuvo el valor de que los contenidos lo hicieron adolescentes, participaron en la elaboración, entonces fue un mensaje efectivamente genuino, cuidado obviamente, pero que tenía ese valor agregado, que nos permitió también llegar a instituciones educativas, deportivas y culturales con una propuesta de taller, que fue el diseño que nosotros generamos, los contenidos, que nos permitió en el 2022, entre agosto y noviembre, desarrollar 450 intervenciones, eso es 450 actividades con adolescentes y jóvenes, en la cual participaron en total unas 14.000 jóvenes, casi el 90% de ellos entre los 14 y los 19 años, y que nos permitió también avanzar en algo que para este 2023 es una de alguna manera, de las innovaciones o donde queremos avanzar, que es, en el año 2022 pudimos generar un portal web en lo que es AGESIC, en el gub.uy, con información que junta información de las diversas instituciones del Estado que tienen que ver con el tema. Por un lado, obviamente, el prestador de salud público hace, y bueno, poder también mapear y decir, bueno, si uno tiene necesidad de acceder a un servicio de salud para adolescentes, bueno, saber efectivamente dónde están, cuáles son los teléfonos de contacto, cuáles son los recursos. También generar información para los adolescentes, pero para los entornos de los adolescentes. Y bueno, a partir de eso es que empezamos a diseñar el trabajo para este 2023. Con respecto a estos 14.000 chicos que participaron de los talleres, ¿a cuántos se pudo realmente dar una atención? ¿Eran chicos que necesitaban una atención a nivel de psicológica o a través de esos talleres pudieron llegar a situaciones que estaban complicadas? Bueno, a ver, el objetivo de esta campaña, el objetivo de esta estrategia, hoy, este 2023, queremos salir un poco del concepto campaña porque sentimos que le queda un poco chico, ¿no? Y cuando uno piensa en campaña, piensa solo en lo que es la comunicación, que es un pilar clave en cualquiera de estas acciones, pero que no es el único. El objetivo de estos talleres y estas acciones directas con los jóvenes no es generar atención en salud mental. Tampoco el objetivo primario es detectar situaciones graves. El objetivo es sensibilizar en la temática, generar un marco seguro también para que, sobre todo, trabajar en el desarrollo de habilidades en la expresión de la necesidad, que es de alguna manera donde se centran los contenidos de este kit de materiales, que para hacer estas actividades se capacitaron casi 1.000 técnicos, la mayoría del Ministerio de Desarrollo Social, pero otros también de instituciones como INAU, como el INISA, para poder de alguna manera generar ese componente o esa especialización, que no es una especialización, pero sí ese recurso a nivel de las instituciones. Sí, obviamente, en el marco a veces de una actividad en la que uno abre al hablar, al expresarse, se fueron detectando situaciones que no fueron una cantidad excesiva, pero que permitieron que, como esta estrategia siempre se hizo de la mano del Ministerio de Salud Pública y de lo que son las comisiones honorarias que hay en cada departamento de prevención del suicidio, permitía que cuando se detectaba una situación, primero se pusiera en advertencia a la institución educativa, porque estas actividades se hacían siempre
en alguna institución y después también, donde fuera requerido, se pudiera de alguna manera traccionar con el sistema de salud, que es el que obviamente cuando hay una situación grave es el que tiene que actuar. Claro, es muy interesante eso porque también la ventaja que tiene esta campaña es que muchas veces los promotores de la campaña son jóvenes, son pares, entonces a partir de allí se genera, bueno, que realmente se pueda hablar sin tabú y que se pueda tocar el tema desde un lugar más llano. A partir de ahora, con esta web, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la función de este nuevo lugar en donde se pueda llegar a recurrir para pedir ayuda específica o se va a brindar información? Bueno, hoy, para el 2023, nosotros la estrategia que nos marcamos es como en 4 pilares. Por un lado, continuar y generando acciones en materia de comunicación, estar hoy acá charlando con ustedes del tema, que ustedes en la previa de esta entrevista estuvieran hablando, invitando también a la audiencia a expresarse, a comunicar. Creo que eso es parte también del objetivo de lo que estamos haciendo. Por otro lado, está las acciones directas con los jóvenes. Entonces en este 2023 vamos a volver a replicar estos talleres, estas actividades, con un diferencial este año que es, vamos a agregar, el año pasado, además de hacer los talleres, capacitamos a adultos para poder hacer los talleres y lo que vimos es que había en algunos lugares una gran demanda de propios adolescentes y jóvenes que querían ser ellos quienes generaran los talleres y las intervenciones. Por eso para este año incorporamos de alguna manera un producto específico que es el de capacitar a potenciales promotores de salud a partir de esos adolescentes. El tercer pilar, que es el pilar tal vez más innovador y más desafiante, está todavía en un proceso de maduración, pero estamos trabajando con el INAU, empezando a trabajar con el INAU, con UNICEF otra vez, en el desarrollo de algún dispositivo más específico que fortalezca lo que ya existe en el Estado, ¿no? INAU hace muchísimos años desarrolla, son casi más de 120 centros juveniles que hay a lo largo y ancho del país, que si bien trabajan en dimensiones de la educación no formal, también son espacios de cuidado y bienestar social y cuidado de la salud mental. Bueno, en base a esa experiencia exitosa, una experiencia que esta administración del INAU ha potenciado, estamos trabajando también para poder agregarle esta dimensión y poder desde el instituto también sumar un valor agregado a ese producto. La cuarta dimensión tiene que ver con el generar conocimiento, ¿no? Creo que eso, me acuerdo de la última vez que hablamos con ustedes de esto, fue una de las preguntas que me hacían. Nosotros el año pasado generamos cierta evidencia a partir de datos anteriores de alguna manera en el tiempo. Este año, hace unos meses ya venimos haciendo un trabajo de campo, una encuesta junto al Instituto de Estadística que entrevista específicamente a adolescentes. Tiene un valor agregado que es una entrevista a los adolescentes, no a los padres de los adolescentes, eso también nos aporta un valor. Y eso nos va a permitir también entender un poco más el fenómeno de la pospandemia o las consecuencias de la pandemia con datos estadísticos que puedan ser contrastables. Y volviendo a la pregunta que me hacías de la web, el desafío para este año, y de hecho ayer tuvimos una reunión para nosotros muy provechosa con AGESIC, es tratar de que esa web pase a un nivel de interactividad. El año pasado era un portal 2.0, o sea, un portal donde nosotros solo poníamos información. Y hay una demanda del otro lado de poder tener una devolución. Y ahí, bueno, nosotros en base también a experiencias que vimos en otros países, en Argentina, en Chile, ambos países a través de los institutos de la juventud tienen unas herramientas que se llaman Hablemos de Todo, que son herramientas a través de portales web, tipo chatbot o tipo interactivo, que permiten con protocolos claros y sobre temáticas específicas poder asesorar también a veces a un padre, a veces a un adolescente o a veces a un tutor, un docente que frente a al no tener herramientas puede recurrir a esa web y ojalá en algunos meses podamos venir acá a contarles y presentarles cómo queda ese producto, que es una de las metas que nos marcamos para este año. A mí me quedaron algunas preguntas con respecto a la campaña del año pasado y algunos de los resultados. Mejor dicho, te quería preguntar con respecto a los lugares en donde se hicieron los talleres, en particular, ¿qué fueron instituciones públicas, instituciones privadas, un poco un mix? Teniendo en cuenta, para saber también a qué público se le intentó apuntar y brindar información, ¿no? Que era una faltante en ese sentido. Efectivamente. Acá hay como, en las acciones directas hay como dos públicos, uno priorizado que son los adolescentes y después hay otro indirecto que son las comunidades educativas o culturales en torno a esos adolescentes. Por eso siempre antes de intervenir en un centro educativo hay una primera avanzada del equipo que va a hacer el taller, de presentar la herramienta, de dejar el recurso también a disposición y hacer la actividad. En el 2022
y también va a ser así en el 2023. Nuestro objetivo primario es llegar a instituciones públicas. En el marco de la coordinación de esta estrategia participa la ANEP, participa el INISA, participa el INAU y si no me equivoco en los números de los registros, casi el 80% de las actividades del año pasado se dieron en instituciones educativas de la ANEP, tanto de educación secundaria como de UTU. Y el 90% de los jóvenes que participaron tenían entre 14 y 19 años, que era un poco el objetivo y específicamente los materiales, si bien incluso yo creo que puede ser una herramienta valiosa para tener un taller entre nosotros adultos, es una herramienta pensada específicamente para adolescentes. ¿Por qué se apuntó más hacia las instituciones educativas y no más hacia el adolescente en sí mismo? Acá por dos factores, en verdad. Por un lado, por cuidado, porque es distinto hacer una intervención puntual por fuera de un sistema que lo puede contener, hacerla dentro de un sistema. Y eso es bien importante porque tal vez en la instancia, que a veces era 1, 2 o 3, dependiendo un poco de la metodología que el tallerista usara, se pueden generar de alguna manera dimensiones que pueden de alguna manera abrir puertas, que es importante darle un seguimiento. Entonces siempre es importante enmarcarlo. Lo otro también importante es por volumen. La oportunidad de hacerlo donde están los adolescentes nos permitió alcanzar una población mucho mayor que si tal vez nosotros como estrategia hubiéramos abierto la puerta y convocado. Realmente en los tiempos de hoy es difícil, no a los adolescentes, convocar a cualquier persona a dejar de alguna manera su cotidianeidad y trasladarse. La oportunidad que implican tanto las instituciones educativas como las deportivas. Se trabajó mucho con clubes de inferiores a través del programa Gol al Futuro de la Secretaría de Deporte. Bueno, es una oportunidad también porque hay una apertura. Sí, siempre eran instancias no obligatorias, o sea, ningún joven era obligado a participar y de hecho la enorme mayoría terminaban enganchándose porque la dinámica es una dinámica bastante lúdica y entretenida. Felipe, ¿el tabú cómo está el día de hoy? Venimos de una generación en donde, bueno, de verdad que estos temas no se hablaban abiertamente, donde la salud mental no estaba arriba de la mesa. Después sabemos que apareció la pandemia, se empezaron a generar cifras e índices de suicidio adolescente que comenzaron a preocupar y a ocupar a las autoridades. ¿Qué han detectado en estos encuentros? ¿Que entre los chiquilines se puede hablar de esto? ¿Que sigue estando el miedo a ser juzgado? Bueno, yo creo que hay un dato interesante. Siempre después de cada taller, el tallerista, en verdad, completaba una información estadística que a nosotros nos permitió ir haciendo un monitoreo, no solo de la cantidad, sino también las dificultades que se enfrentaban. Y bueno, en diciembre también hicimos toda una jornada de evaluación seleccionando a algunos de los que hicieron talleres y nos concentramos acá para trabajar sobre eso y mejorar. Uno de los emergentes era, en verdad, una pregunta que se le hacía a los talleristas, bueno, ¿cuáles fueron los temas que los adolescentes trajeron en el taller? Y ahí creo que hay algo que refleja esto del tabú y sobre todo la barrera a veces generacional, es que uno de los problemas que los adolescentes traen a la mesa cuando piensan en salud mental es la brecha entre los adultos y ellos. Y creo que ahí hay algo que tal vez no es un dato firme, pero sí me parece que por lo menos a nosotros nos da un presentimiento de por dónde ir y una pauta, que es en trabajar mucho también en la comunidad adulta. Y de hecho, para este 2023, las acciones de comunicación precisamente van a estar más destinadas al público adulto. Bien. Sí poniendo la voz y sí haciéndolo con los adolescentes, porque eso es un poco el diferencial de esta campaña, que desde el primer día participaron adolescentes. En diciembre, en la jornada de evaluación, en las mesas donde estaba la profesora de psiquiatría pediátrica, Gabriela Garrido, la profesora de Facultad de Psicología, había siempre un adolescente que había participado de un taller o sido parte del proceso y hablaba con la misma libertad y con la misma autoridad que tal vez la persona que hace 50 años viene investigando sobre salud mental. Pero acá creo que hay una pauta bien clara que las nuevas generaciones tienen mucho más apertura a hablar de estos temas. En los talleres se generaba, obviamente dependiendo a veces de la experiencia del tallerista, también del marco. Nos pasó una vez... De la situación también, Nos pasó una vez, a mí me pasó en un taller en Bella Unión. Es interesante ver que el departamento donde hubo más talleres fue Artigas, que es el departamento más lejos del país. Y bueno, incluso más talleres que los que se hicieron en Montevideo. Y en Bella Unión yo participé en uno. Y claro, si bien el equipo nuestro había ido presentado a la institución,
hubo ahí como una desconexión, entonces a los gurises los hicieron quedarse después de que habían dado un parcial y lo único que les impedía de irse de la clase Era el y irse taller. de vacaciones o irse a tener el día libre era el taller. Eso de alguna manera no ayuda en nada a Sí, generar claro. un espacio así todo. Realmente el equipo que tenemos en Artigas son las dos unas cracks, son las dos psicólogas jóvenes con mucha impronta, lograron igual generar una apertura. Eso obviamente es un dato subjetivo, pero fue un poco la experiencia que a mí me tocó en algunos de los talleres que participar de cerca. Bien. Bueno, trabajan, como ya decías, de manera interdisciplinaria, como para ir cerrando, tanto con el Ministerio de Salud Pública, con autoridades de la educación, porque claro, hay un montón de información que ustedes pueden recabar, que puede ser útil también para otro tipo de campañas o trabajos que hacen. Sin duda, nuestro objetivo obviamente es primero darle una continuidad a este proceso. Cuando me acuerdo el año pasado en alguna entrevista alguien me preguntó, bueno, ¿cuánto esperan descender las cifras? Y yo le decía, a ver, sabemos que la impronta o el trabajo que estamos haciendo es muy de largo plazo, que todavía estamos, si bien estamos alcanzando un número interesante y estamos trabajando con un número importante de instituciones y educadores, no alcanzamos a la universalidad ni cerca de los adolescentes y jóvenes, pero creo que nuestro objetivo es ir trazando eso y sobre todo generando en un marco acordado por todos un proyecto en común que nos vincule a la ANEP, al INAU, al INISA, a los ECAP del Ministerio de Educación y Cultura, a la Secretaría de Deporte, y es un poco el trabajo que continuamos en este 2023. Bien. Por cerrar nomás, una última de cómo planean hacer esta intervención teniendo en cuenta esos insumos que surgieron, ¿no? De esa falta de conexión o esa dificultad de poder expresarle al adulto mayor lo que le está pasando. ¿Cómo se planea intentar atacar esa debilidad o dificultad? Y bueno, yo creo que lo principal y el aprendizaje también del año pasado es involucrar a los adolescentes desde el vamos en la elaboración de todos los contenidos y todo lo que tiene que ver con la campaña. Eso que parece un eslogan, en la práctica es el diferencial. Y una anécdota, me acuerdo a mí la primera vez que me trajeron el concepto de la campaña, no me gustó. Yo dije, ni silencio, ni tabú, pero a los gurises esto... Y eso había surgido un grupo de participación y me acuerdo una de las técnicas del trabajo me dijo, pero vos tenés que confiar, efectivamente, y bueno, vamos para adelante. Y realmente fue algo que caló muy profundo y creo que si uno piensa, bueno, ¿cómo vamos construyendo esos lazos? Obviamente con productos concretos, como acciones de comunicación, que es un poco el foco que este año tenemos más claro, que va para los adultos, pero que los mensajes los construyamos escuchando lo que los gurises le quieren transmitir a los adultos. Porque al final esa conexión la vamos a lograr de esa forma. Felipe, muchísimas gracias por estos minutos acá en el Living, un gusto recibirte, decirles que están obviamente todas las vías de comunicación del INJU abiertas para poder ir siguiendo todas las diferentes campañas y estrategias que están haciendo en el marco de esta preocupación que está vinculada con la salud mental. Gracias por el tiempo. Efectivamente, gracias a ustedes. Estamos recibiendo la verdad que también un montón de mensajes con un montón de experiencias sobre salud mental, pero es momento ahora de hacer una breve pausa. Luego de la misma estaremos conversando con María Elena Pérez, ella es actriz y docente. Esta nota que van a ver a continuación fue grabada el pasado lunes, pero bueno, decidimos el día de hoy compartirla. Ya venimos.